Según el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, CONAMIGUA, la mayor cantidad de guatemaltecos que migran de forma irregular son de comunidades indígenas del país, incluyendo niños. Pues se determinó que hay un gran número de población migrante de pueblos indígenas y recordemos que son los más vulnerables y por esto tenemos que fortalecer a las instituciones para brindar una atención con pertinencia cultural, no solo aquí en Guatemala, sino que en el extranjero. Recordemos que es muy importante, pues el mayor número de guatemaltecos, tenemos casi 3 millones en Estados Unidos y la mayoría es de pueblos o de comunidades de origen maya y por eso pues tenemos de brindar una atención con pertinencia cultural y sobre todo pues fomentarla en el ámbito de la niñez. Nosotros sabemos que el desarrollo integral de un niño es de 0 a 8 años, donde se genera la personalidad, donde se le puede mandar un mensaje a un menor y por eso es muy importante recargarle al menor que utilice su mochila para estudiar, que utilice su mochila para aprender y no para migrar. Aunque hay identificados departamentos con mayor flujo de migración, el CONAMIGUA indica que el fenómeno se ha extendido por todo el país. Pues en el estudio refleja varios departamentos como lo de Huehuetenango, Quiché, San Marcos. Sin embargo, hemos visto estadísticamente que hay un aumento vertiginoso, ya no solo en esos departamentos, sino que en todo nivel nacional hay un flujo migratorio a nivel general que se están yendo nuestros guatemaltecos, niños de pueblos indígenas y por eso es muy importante darles y socializarles ese tema cultural, que no miren, que no arriesguen sus vidas y que por supuesto también hay otras formas de emigrar de una forma regular, ordenada y por supuesto sin arriesgar la vida. Actualmente el CONAMIGUA asiste no solo a migrantes guatemaltecos, sino a personas de otras nacionalidades que transitan por Guatemala, a los que se le provee de asistencia humanitaria. Y bien, hablamos entonces sobre esta problemática que se está dando migratoria en nuestro país. Guatemala, las autoridades pues buscan frenar la migración, la cual ha afectado a miles de personas que abandonan su hogar para poder buscar un futuro mejor para ellos y por supuesto para sus familias. Ahora las autoridades han destacado que cada esfuerzo que desarrollan los actores involucrados permite dar una respuesta efectiva y humana a la migración. Según el CONAMIGUA, el país se enfrenta a un fenómeno migratorio que involucra en gran cantidad a niñas, niños y comunidades indígenas, exponiéndolos a diferentes riesgos. Cada año miles de migrantes irregulares se embarcan en la travesía para alcanzar el llamado sueño americano. Sin embargo, existen una serie de riesgos que se encuentran los indocumentados en el camino. Uno de ellos es cuando son abandonados a su suerte. De acuerdo a estadísticas, el lugar preferido para el abandono de migrantes es el Cerro de Cristo, El Paso en Texas. Son algunos de los puntos y algunos también de los riesgos que enfrentan en esta famosa búsqueda del sueño americano. Llamaba la atención porque dentro de este informe que se da a conocer de la situación migratoria en nuestro país, se habla mucho que comunidades indígenas están teniendo pues mayor interés en poder migrar y cómo pues están aumentando la cantidad de personas que están viajando de comunidades indígenas, precisamente por esa falta de oportunidades. Y sabemos que en el país, Fernando, sí, la población indígena pues tiene menores oportunidades en muchas ocasiones y hemos visto también las condiciones precarias que en muchas ocasiones también se enfrentan y esto pues obviamente los obliga a abandonar su país. Lamentable, realmente la vivencia que tienen muchos hermanos guatemaltecos y hermanas guatemaltecas con este tipo de decisión que tienen que tomar en algún momento de su vida. En cuanto a, como tú bien lo explicabas, no encuentro una opción, una oportunidad de poder llevar el pan, los frijolitos, aunque sea un pedacito de pollo en la semana a mi casa, a mi mesa. Tengo que buscar otra oportunidad en otro lado porque aquí en este país ya no hay. Y esto sucede porque cuando tú analizas cómo es el desarrollo económico de nuestra Guatemala, te das cuenta que ese desarrollo, esa cantidad de oportunidades de poder obtener pues un margen de ganancia, un salario, honorarios, lo que como quieras llamarle, está centralizadísimo, centralizado al 100%, o es en la ciudad capital, o es en las cabeceras, y no de todos los departamentos, porque no todos tienen el mismo alcance de desarrollo económico que otros, pero indistintamente de todo, vas a encontrar las oportunidades para ganar pues una plata que se transforme en una vida digna para los núcleos familiares que se beneficien del trabajo de papá o de mamá,
normalmente solo en las cabeceras o aquí en la ciudad capital. ¿Qué sucede con esto entonces? Toda esa gente preciosa que vive en el interior del país, en aquellas comunidades lejanas, solo les queda esa oportunidad de pertenecer, si bien les va, a esa economía de subsistencia y en el peor de los casos, economía de infrasubsistencia. Gente que está viviendo con $2 y gente que está viviendo con $1 o menos. ¿Qué puedes hacer con eso? Realmente es complicadísimo. Así y cuando es. analizamos que cuánta gente está pues inmersa en el trabajo de campo, produciendo, cosechando, como un jornalero en una finca, los salarios realmente no pueden alcanzarte para que un núcleo familiar de 8, 9, 10 personas, que es el promedio, es la media de cantidad de miembros de una familia en el interior de la República, puedan subsistir de una manera digna. ¿Cuál es la decisión entonces de todos estos guatemaltecos y guatemaltecas que están perteneciendo a estas comunidades en el interior? Me voy de aquí, definitivamente voy a probar suerte, sabiendo que obviamente este paso, este viaje puede llegar a ser fatal por todas las estadísticas que se maneja y que Conamigua pues nos ha presentado en este trabajo que tú pues ya compartiste con nuestros amigos y amigas televidentes. Definitivamente. Vemos entonces los riesgos constantes que se enfrentan nuestros connacionales que deciden migrar, que las condiciones los están obligando, y el punto aquí es, bueno, ¿cuáles son esos planes, las estrategias que se tienen también para cambiar esta realidad? Porque Claro. vemos que la situación es cada vez complicada. Cuando vemos el tema de agricultura, por ejemplo, que muchas comunidades también se dedican a esto, también sabemos cómo está la situación actual Sí. por tema climático, por ejemplo, y que también la situación de el clima ha hecho que sea otro de los factores por los cuales las personas también migren, en el sentido de que cuando son situaciones complicadas que les afectan, por ejemplo, a su trabajo, se dedican a la agricultura, sabemos. Tuvimos el tema de la sequía extendida y ahora el exceso de lluvias también, entonces dos situaciones que a nivel de agricultura también no son favorables, ¿no? Entonces, si se pierde tu cosecha, te quedas sin nada, probablemente, no sé si te endeudaste también para poder apostarle a esa nueva cosecha, y bueno, ahora ¿qué toca? Pagar. ¿Y cómo vas a pagar si las condiciones que tienes también para poder trabajar son muy complicadas? Entonces, bueno, le apuntas por emprender este viaje y que pues con la voluntad de Dios pueda llegar, y si no también te arriesgas a estas situaciones que hemos visto, los abandonos que se dan por parte de los coyotes en los desiertos y en puntos Así es. que hemos indicado, o bien también el crimen organizado que está operando y que está afectando también a los migrantes. Y es que esto que tú comentas de los riesgos que los coyotes pues tienen ya muy bien estudiados y bien conocidos, e incluso les llega a poner importancia cero respecto a la seguridad de niños, niñas, abuelitos, abuelitas que van en ese viaje, sobre todo cuando son de comunidades indígenas. El coyote lo que hace es, bueno, ya tengo mi dinero en la bolsa, yo ya tengo mi parte proporcional con lo que se les cobró, me voy por los lugares que solo él conoce, obviamente. ¿Qué va a conocer el migrante que va atravesando ese viaje en esta parte del desierto? No conoce nada. Y él va confiando en un 100% en lo que el coyote le dice. Y ya se tienen ubicados, obviamente, espacios como el que tú compartías, que es este Cerro de Cristo, El Paso, Texas, en donde literalmente en un abrir y cerrar de ojos dejan a la gente ahí tirada y a su suerte. Y normalmente esa suerte para muy pocos es la sobrevivencia. Para el resto, que es la mayoría, es una muerte más que segura, por las condiciones climáticas, por la carencia del vital líquido, por los animales, porque en el día son temperaturas extremadamente altas y en la noche bajan a una cantidad de grados centígrados que normalmente los guatemaltecos no estamos acostumbrados. Entonces es muy difícil pensar qué tipo de vivencias están teniendo estos niños y niñas, esta comunidad migrante, que lo que está necesitando es de una oportunidad
para poder subsistir, Sandy. Así de simple. Efectivamente. Y complicado también el panorama. Sabemos cómo se ha ido incrementando el tema del flujo migratorio en nuestro país y en la región también. Claro, totalmente. De hecho, pues veíamos también los reportes que nos ha estado preparando nuestro compañero Daniel Collín, que se encuentra en El Paso, Texas, donde está precisamente viendo esta realidad que se está teniendo el flujo migratorio y donde sabemos que muchos guatemaltecos están pasando. Pero sin duda alguna, Guatemala tiene una deuda con las comunidades indígenas. Vaya si no. Porque vemos la situación complicada en nuestro país, sí, pero cuando hablamos de comunidades indígenas, Fernando, es aún más difícil. Yo creo que también el punto aquí es que los proyectos, los programas que tengan de apoyo, de acompañamiento para estas comunidades puedan llegar de verdad a las comunidades más recónditas, que son las que más necesidades tienen y que han estado en el olvido de autoridades por años. Sandy, pero la realidad es que eso es una utopía. Es una utopía. Realmente estamos hablando de una fantasía que viene estableciéndose no sé cuántas décadas para atrás. Cuando tú hablas con un guatemalteco que hizo su vida allá en Estados Unidos, que logró tener una oportunidad de desarrollo económico, trabajo, que compró su casita, que fue creciendo poco a poco, que le generó incluso oportunidades a otros migrantes chapines, y le preguntas, ¿qué sucedió hace 30, 40 años cuando usted se fue? Es lo mismo de hace 40 años a lo que se vive hoy, 2024. Sí, lo que pasa es que no había ninguna opción en Guatemala. Yo pues no tuve acceso a una educación, no tuve acceso a oportunidades y eso se traduce en que la decisión es vámonos. Y hoy, 2024, sigue siendo una utopía que realmente el Estado pueda lograr generarle ese convencimiento al guatemalteco, a ese guatemalteco y guatemalteca que vive en aquella comunidad lejana que no tenés ni idea de dónde queda, que si tú pones, usted está acostumbrado, al igual que nosotros, la pones en Waze y jamás Waze te va a decir en dónde queda, porque no existe rastro alguno para poder ubicar dónde vive este hermano y esta hermana guatemalteca con su familia, con sus hijos, con sus hijas. ¿Qué oportunidad le va a dar el Estado? ¿Qué oportunidad? Realmente aquí estamos hablando de una obligación estatal. Deberían generarse programas que permanentemente le estén dando pues esa oportunidad de desarrollarse a los guatemaltecos con un trabajo digno, pero vamos a seguir hablando de esto en a la medida no sé cuántos años más y nos vamos a seguir dando cuenta que esta fantasía, esto que se puede poner en papel y el papel todo lo aguanta, cuando ya lo transformas a una realidad para los chapines que lo necesitan, se queda ahí en las últimas prioridades normalmente de quienes detentan el poder y de quien tiene la toma de decisión. Pero siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Todo es voluntad política. Todo es voluntad política, Fernando. Lamentable este panorama que se tiene, ojalá de verdad que se pueda apoyar a estas comunidades y pues se eviten desenlaces trágicos también, claro, porque cuántos migrantes guatemaltecos han perdido la vida incluso buscando ese famoso sueño americano. Terrible. Y todo es por las condiciones que los obliga a ese viaje de manera irregular. Cerramos así el análisis. Esos son los dos temas que hemos preparado para ustedes, los dos temas destacados del día que quisimos pues tratar aquí en el análisis en un espacio especial que TN23 tiene para ustedes. Y por supuesto, con Fernando Prera hemos dado a conocer algunos puntos también para que ustedes formen su propio análisis. Siempre es un gusto compartir contigo, Fernando. Que tengas feliz noche. Por supuesto que es bilateral el gusto. Gracias. Y gracias por compartir los temas. Y amigo y amiga televidente, ojalá que podamos ir teniendo pues un criterio mucho más amplio de lo que está pasando en nuestro país y la realidad que les toca vivir a muchos hermanos y hermanas guatemaltecas. Con permiso, buenas noches. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información.